Buenos días, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de este día es elimina fortalezas establecidas en tu mente. El texto bíblico se halla en 2 Corintios capítulo 10, versículo del 3 al 5, y dice así: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Estas son las expresiones que esta carta de Corintios da a los hermanos, hablándoles acerca de armas, de las armas que poseen los creyentes y de fortalezas que se han establecido en la mente. Y decimos esto porque nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. En nuestro espíritu, Dios ya ha suministrado su espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo está en nuestro espíritu. ¿Por qué? Sería la pregunta. Porque el espíritu del hombre estaba muerto. Estaba muerto como consecuencia de la caída de Adán. Es así que el espíritu se desconecta de Dios. El espíritu murió. El espíritu fue oscurecido. Ya no había vida de Dios. Entonces ya Jesús, en el pasaje ya del Evangelio de Juan, le habla a Nicodemo diciéndole estas palabras: te es necesario nacer de nuevo. En Juan capítulo 3 le habla Jesús a este principal de la sinagoga llamado Nicodemo, diciéndole: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Le habla de un nuevo nacimiento. Y este nuevo nacimiento es un acto de gracia. Dios le suministra su espíritu al hombre en el momento que éste reconoce a Cristo como su único Señor y Salvador. El hombre a partir de ese momento es portador del Espíritu de Dios en su vida. Ya Pablo nos dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Es solamente un espíritu. Y en este espíritu Dios se relaciona con este espíritu, que es el espíritu de su Hijo, el espíritu de Cristo. Con el único que Dios se relaciona es con su Hijo Jesucristo. Y nosotros también, por un acto de gracia, hemos sido colocados en el Hijo. Y Dios con el único que se relaciona es con su Hijo Jesucristo. En nuestro espíritu se halla ya la vida de Cristo. Pero tenemos un alma. Esta alma fue afectada después de la caída. Y claro que el espíritu fue diseñado para gobernar, pero el alma, después de la caída, empezó a gobernar. Y empezó a gobernar no siendo parte de su diseño. Dentro del diseño de Dios fue que el espíritu gobernase, pero el alma empezó a gobernar. Y el alma fue diseñada para ser un canal para que la realidad de nuestro espíritu sea expresado a través de nuestro cuerpo. El alma es como una válvula que tú puedes abrir y le da paso al agua, pero en este caso le da paso a esta realidad espiritual mediante la renovación en nuestra vida. El alma fue diseñada con ese propósito, pero hoy en día el alma está ejerciendo un gobierno que no fue parte de su diseño. Y en el alma, precisamente en esta área, se da un campo de batalla. ¿Por qué un campo de batalla? Porque en el alma se han establecido fortalezas, que la misma palabra lo indica. Pablo le dice a los hermanos de Corinto que pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Les está hablando primero acerca de la carne. La carne es una mente no renovada, una mente que no tiene el conocimiento de Cristo, el conocimiento de la obra de Cristo. Entonces Pablo está diciendo: aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Mire, si no andamos en la carne, entonces la misma escritura nos está diciendo que
hay un andar en el Espíritu. Y en este andar en el Espíritu es la guía del Espíritu de Dios en nosotros. Es la guía o la operación del Espíritu, ejerciendo un gobierno ya en nosotros. Ya no andamos según nuestra mente natural. No es que la obra de Cristo haya eliminado nuestra mente natural, sino lo que está diciendo que ya no andamos según el gobierno de esta mente natural, sino bajo el gobierno del Espíritu. Pero también aquí está mencionando este pasaje que Dios nos ha dado las armas. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Entonces, ¿cuál es el arma que está mencionando Pablo? El arma más poderosa que nosotros tenemos no es un arma física, es la palabra de Dios. La carta de Hebreos lo describe de esta manera, Hebreos 4:12, cuando dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. La misma escritura está describiendo cómo es esta arma que es la palabra de Dios. Es como una espada, pero viva y eficaz. Viva, donde la palabra de Dios llega, trae vida, pero también hay eficacia en esa palabra. Eficacia en el sentido de que va a producir siempre resultados. Y esta palabra llega al alma, al espíritu y al cuerpo. Es poderosa la palabra de Dios que tenemos. Por eso ya Pablo, hablando también de la palabra, dice en Romanos, porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Es dinamita, es dunamis en el griego, ¿no? Eso es la palabra de Dios, la palabra bendita. Esa palabra de Dios tomó la semejanza de hombre y se manifestó, estuvo aquí. Y esta palabra de Dios es la que nosotros ahora portamos. Tenemos la vida de Dios en nosotros, tenemos su palabra. El creyente tiene que tener entendimiento de que en la mente es donde se establecen las fortalezas. Fortalezas que no aparecen de un día para otro. Fortalezas que se han establecido progresivamente. Estas fortalezas no han aparecido de un día para otro. Estos se han establecido progresivamente, día a día. Estos se han arraigado, han echado raíces profundas en nuestra mente y son las que ahora están orientando nuestra vida. Y la palabra nos da el medio para resolver este problema de las fortalezas que se han establecido en esa área. Y nos dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de esas fortalezas. No hay otra manera de destruir estas fortalezas. Esas fortalezas no los sacas con pensamientos positivos. No lo sacas con psicoterapia, no lo sacas con razonamientos humanos. Estas fortalezas están establecidas ahí en nuestra mente y que solamente pueden ser eliminadas a través de la palabra de Dios. Por eso dice Pablo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esas fortalezas se han establecido no en tu espíritu, sino en tu alma. Ahí se han anidado, ahí se han establecido, ahí han echado raíces profundas. Y la única manera de erradicar o sacar eso es con las armas que el Señor nos ha dado. Y dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Fortalezas que hemos mencionado, que no han aparecido en nuestra mente, sino que éstas se han ido instalando progresivamente a través de pensamientos. Estos pensamientos se convierten en creencias equivocadas y estas creencias equivocadas en patrones de conducta y estos patrones de conducta en estilos de vida.
Entonces todo eso está en nuestra mente y el hombre actúa en razón de estas fortalezas que están en su mente. Y eso no se elimina con solo un deseo. Señor, quita de mí estas fortalezas. No. Por eso es que Dios nos ha dado su palabra, que es un arma poderosa para destruir estas fortalezas. Fortalezas que son pensamientos. Están hechos estas fortalezas de pensamientos de incredulidad, de miedo, de autosuficiencia espiritual, orgullo, traumas, identidad equivocada. Todo eso está en nuestra mente. Estas fortalezas, una de ellas es la fortaleza de condenación. Esta fortaleza de condenación que se ha instalado ahí por muchos años es cuando digo Dios castiga o Dios me va a castigar. Solamente este hecho de pensar de esa manera ya se ha instalado en tu mente esa fortaleza. Eso lo hemos nosotros heredado de la religión, porque en la religión se habla acerca de eso. Pero mire, las cartas de Pablo dice en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Ahora, con esto no estoy hablando de que la palabra de Dios nos da licencia para pecar. No, al contrario, nos ha sido suministrado la vida de su Espíritu, el Espíritu de Dios. Y el que tiene la vida de Dios no está corriendo hacia el pecado, porque Dios nos ha impartido su naturaleza, y esa naturaleza que tenemos es una naturaleza divina. Un árbol bueno da fruto bueno. Y dice el Juan, los que tienen esperanza en Él se purifican a sí mismos. O sea, no estamos corriendo hacia el pecado. Al contrario, tenemos vida de Dios, tenemos su naturaleza. Entonces, pero en nuestra mente hay fortalezas que están indicando culpa, condenación. Y Pablo está advirtiéndonos y diciéndonos, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hay otra fortaleza que es la mentalidad de ley. Y dentro de la mentalidad de ley está, ¿qué puedo hacer para Dios? Está basado esta mentalidad de ley con un hacer para Dios para obtener algún beneficio. Eso era en el antiguo pacto. En el antiguo pacto el hombre buscaba un beneficio de parte de Dios o el favor de Dios mediante sus actos. Él tenía que ganarse u obtener el favor de Dios. Pero en el nuevo pacto no. Ya Pablo en la carta de Efesios capítulo 1, versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dios ya nos ha bendecido. Esto también es un acto de gracia. Tú no lo puedes obtener mediante tus buenos actos. No. Esto es un acto de gracia que Dios se ha dado en el momento de nuestra conversión. En ese mismo momento Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pero la mentalidad de ley dice, tengo que ganarme esa bendición, tengo que ganarme el favor de Dios, tengo que ganarme su aceptación. Cuando esto no es así. Mire que Pablo a la carta de Gálatas, capítulo 3, versículo 3, les dice, pues habiendo comenzado por el Espíritu, vais a acabar en la carne. Y claro, los Gálatas eran creyentes que habían salido del judaísmo, de esas prácticas judaizantes habían salido y nuevamente estaban retornando a ella. Es ahí donde viene la amonestación de Pablo. Y les dice, Gálatas insensatos, habiendo comenzado por el Espíritu, vais a acabar otra vez en la carne. O sea, estaban volviendo a las prácticas judaizantes. Para ganarse el favor de Dios, tenían que hacer algo para Dios. Ellos creían que Dios estaba valorando sus esfuerzos para retribuir con su benevolencia, con su aceptación o para impartirles su favor. Cuando esto no es así. Esas fortalezas se han establecido, muchos lo hemos heredado de la religión, pero en el Evangelio todo es por gracia. Hay otra mentalidad de la autosuficiencia.
Y esta mentalidad también de la autosuficiencia es vivir independientemente de Dios. No estamos considerando, algunos lo consideran a Dios los días domingo. Ahí recién abren la escritura. Y eso lo que está expresando es una autosuficiencia, porque no están dependiendo de Dios. Nosotros estamos en una dependencia total de Dios. Y esto es expresado a través solamente cuando iniciamos el día estamos dependiendo de su palabra. Empezamos a conocerla. Y es así que permitimos la acción del Espíritu Santo en nuestra vida, la dirección del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso es que la Escritura dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Y cómo va a darse esta dirección del Espíritu Santo en nuestra vida? Con la palabra. Si tú no tienes palabra, si tú careces de palabra, esto es un impedimento a la acción del Espíritu Santo en tu vida. El Espíritu Santo no va a obrar en aquella vida donde no hay palabra. Cuando tú tienes palabra de Dios, permites la acción del Espíritu de Dios en tu vida. Tu mente ya no es un estorbo a la acción del Espíritu de Dios. Empieza a colocar palabra, a aprender palabra. Y vas a ver cómo el Espíritu Santo va a empezar a guiar tu vida. Esa autosuficiencia no debe haber en la vida cristiana. El Evangelio de Juan, capítulo 15, 5, dice, separaos de mí nada podéis hacer. Un cristiano que no está conectado con la obra de Cristo, no está conectado con la palabra de Cristo, lo único que está expresando en su vida es autosuficiencia. Hay otra mentalidad de la falta de perdón. Esa es otra fortaleza que se ha establecido en muchos creyentes. Y esta falta de perdón hace que no se dé el crecimiento, que no haya madurez en su vida. Pedro le dijo a Jesús, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? Y Jesús le dijo 70 veces 7, Pedro. Y en el griego esos 70 veces 7 era para ese día, no era para toda su vida. Eso significa que debemos mantener un estilo de vida basado en el perdón. Siempre perdonar. El no perdonar, eso es como un verdugo ahí que te va a estar ahí día a día molestando. Y lo que va a ocasionar es que no haya paz en tu vida. En una experiencia de una pareja, el esposo le dice a su mujer, me voy de viaje. La empresa me está indicando que viaje. Y él sale de casa, que llega al aeropuerto, y en el aeropuerto no sale su avión. Y él nuevamente regresa a casa y la encuentra a su mujer con otro varón. Y él no dice nada, pero estaba sorprendido por este hecho. El hombre, al momento de ponerse nuevamente sus pantalones, se le cae una moneda. Él está ahí parado en la puerta y el otro sale corriendo. Y él lo que hace es solamente coger la moneda y lo guardó ahí en su pantalón. Y a su esposa no le dijo nada. Pero todos los días cuando ellos desayunaban, él sacaba esa moneda y lo hacía caer en la mesa. Cada día él sacaba esa moneda cuando iban a desayunar y lo dejaba caer en la mesa. Y ella no soportó más, porque todos los días lo estaba acusando a ella esa moneda. Le estaba diciendo que había cometido un acto de adulterio. El esposo no lo había perdonado, pero la moneda lo acusaba a ella. Le estaba diciendo su falta. Le estaba diciendo, mira, aquí está tu falta. Y lo que hizo esta mujer es salir de ese lugar. ¿Qué nos enseña esto? La moneda es como un verdugo que ahí lo acusaba día a esta mujer. De igual manera, las heridas que nosotros tenemos en el alma se hacen fortalezas en la medida pues que no son resueltas. Nosotros tenemos que aprender a perdonar, si no vamos a tener esos verdugos. Y así hay muchas fortalezas que se han establecido en nosotros, que tenemos que erradicarlas. La única manera de erradicarlas es a través de la palabra de Dios. Por eso es que David decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pablo en la carta de Efesios le dice a los hermanos, despojaos del viejo hombre que está viciado. Y después le dice, vestíos del nuevo hombre. Pero en la parte intermedia entre despojaos
y vestidos del nuevo hombre, hay una frase que dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Esto está en Efesios 4:22. O sea, la manera de cómo tú puedes despojar ese viejo hombre y vestirte del nuevo hombre es mediante la renovación. Por eso Pablo en Romanos 12:2 dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformaos tiene que ver con cambios. Y la renovación tiene que ver con quitar lo viejo y poner lo nuevo. Ese es el sentido. Entonces, en nuestra mente no puede haber una transformación si tú no quitas lo viejo, las creencias equivocadas, los hábitos negativos, los patrones de conducta negativas, las creencias equivocadas o estilos de vida equivocados. Si tú no los sacas, no va a venir lo nuevo. Y la única manera de que pueda venir lo nuevo es mediante la renovación. Y estamos hablando que la renovación es quitar lo viejo y poner lo nuevo. Por eso es que Pablo ya en la carta de Colosenses dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿More dónde? La mente toma el conocimiento de eso. Tiene que tomar conocimiento de la palabra. Porque cuando entra la palabra de Dios, la mente recién vamos a ser libres. Recién esas fortalezas van a caer. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Tenemos que tomar conocimiento de la verdad. Habla de conoceréis, habla de tomar un conocimiento de la verdad. Y solamente a través de ella vamos a ser libres. No puede deshacerse una fortaleza con yoga, mentalidad positiva, con ninguna otro medio. También mucha gente está usando, claro, la declaración. Declara. Mire, aquí hay un asunto que debemos entender bien. Esa declaración positiva, estoy hablando, declaración positiva, porque hay una declaración bíblica y que Pablo hace mención en la carta de Corintios. Capítulo 4, dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe como está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Pablo le está diciendo a la iglesia de Corintios, creí, por lo cual hablé. Usted no solamente tiene que creer, sino que tiene que hablar la palabra. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. No puede ser que solamente se quede en creencias, sino que estas también tienen que ser habladas. Y toda la confesión apostólica habla acerca de este hecho. Habla acerca de que tenemos que hablar la palabra. Si tú sabes que la palabra de Dios es viva y eficaz y la sueltas, tremendas cosas van a suceder en tu vida. Pablo dice, creí por lo cual hablé. Hay que hablar la palabra, no en el sentido que le da la psicología o las programaciones neurolingüísticas. Habla, pero no es un hablar positivo, es hablar la palabra de Dios. Y cuando tú hablas la palabra de Dios, tremendas cosas, ¿no? Vas a ver el obrar también de Dios ahí. Creí, por lo cual hablé. Aprendamos a hablar la palabra de Dios todos los días. Estás caminando ahí por la calle y dices, soy justicia de Dios en Cristo. Soy bendecido. Soy hijo de Dios. Eso es un día a día. Porque la única manera de eliminar esas fortalezas es eso. Si solamente queda en un estado de creencia y no la sueltas, esta palabra no va a pasar nada. Seguirás luchando ahí. Pero la palabra de Dios tiene que ser hablada. Cuando tú has confesado a Jesucristo como tu único Señor y Salvador, has tenido que hablar esa palabra. Creo en el Señor Jesucristo. Lo has tenido que soltar, porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa, dice. Es importante creer la creencia y la confesión. Cuando Pablo está diciendo aquí, despojaos del viejo hombre, no está hablando de que el viejo hombre está en nosotros. El viejo hombre ya murió. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Nuestro viejo hombre es la vieja naturaleza. Eso fue llevado ya a la cruz y ahí fue juzgada y sentenciada esa naturaleza pecadora. Y nosotros ahora somos portadores de la nueva naturaleza divina. Pedro dice, somos participantes de la naturaleza divina.
No tenemos dos naturalezas. El creyente no tiene dos naturalezas, solamente tiene una sola naturaleza, que es la naturaleza divina. Pero entonces, ¿por qué peca el creyente? El creyente peca porque en su alma están establecidas fortalezas. Su alma está dañada, su alma está oscurecida. Su alma es la que ahora está gobernando. En su alma están los malos hábitos. En su alma están las creencias equivocadas. El que tiene una creencia de que es pecador, ¿cómo podría expresar una conducta de justicia? No podría. Pero si tú sabes que eres justicia de Dios en Cristo, esa es la creencia correcta. Entonces lo que se va a ver es que esta creencia correcta va a producir una vida correcta. El punto no es arreglar tu conducta, el punto es saber quién eres ahora en Cristo. Esa es una identidad correcta. Hay identidades equivocadas. Los cristianos no somos perfectos, solamente perdonados. Eso es falso. Tenemos vida de Dios. Hemos sido colocados, ¿dónde? En la perfección, que es Cristo. Ya la carta de Hebreos dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Esa perfección está en nuestro espíritu. El alma es el problema. Y ahí está diciendo Pablo, despojaos del viejo hombre, no de esa vieja naturaleza, sino está hablando de esos pensamientos, esas creencias equivocadas, patrones de conducta. Saca eso mediante la renovación y vístete del nuevo hombre. El nuevo hombre no eres tú, el nuevo hombre es Cristo. El nuevo hombre es Cristo. Eso lo dice la carta de Romanos. Vestidos del Señor Jesucristo. Y la única manera de erradicar o sacar eso es destruir estas fortalezas, es teniendo la palabra de Cristo, morando en abundancia en vosotros. Damos gracias nuevamente a nuestro Padre Dios por su palabra. Si por primera vez estás escuchando este mensaje y deseas tener a Cristo en tu vida, te voy a guiar en una oración ahí donde te encuentres. Repite conmigo: Señor Jesús, gracias por haber dado tu vida por mí en la cruz, haber derramado tu sangre preciosa para el perdón de mis pecados. Te recibo en mi corazón reconociéndote como mi único Señor y Salvador. Gracias por la vida que me has impartido, Señor. Gracias por el perdón de mis pecados. Gracias porque ahora soy tu hijo, tu hija. Hago esta oración en el nombre precioso de Jesús. Amén. Si por primera vez has hecho esta oración, pídele al amado Espíritu Santo que te guíe a una iglesia cristiana donde puedas crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Voy a orar también por salud ahí donde te encuentres. Cualquiera sea tu problema de salud, la obra de Cristo fue única y suficiente. En esa obra Él nos ha dado ya la sanidad. Lo único que tienes que hacer es tomarla, apropiarte y darle gracias por ello. Voy a mencionar algunos problemas de salud que puedas tener. Problemas del hígado, riñones, pulmones, vesícula, páncreas, problemas en la piel, la dermis, epidermis, problemas en tus funciones cerebrales, en la visión, audición. Si ha habido un problema de parálisis, hemiplegias, paraplegias, en el nombre de Jesús te declaramos sano, te declaramos sana. Por la llaga de Jesús, tómala, toma tu bendición, toma la salud que Jesús ya ha ganado para ti. Damos gracias una vez más a nuestro Padre Dios. Nos estamos viendo la próxima semana. Bendiciones, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora.